siempre en toda filmación y en toda creatividad, uno planea una cosa y sale otra, de manera que ver lo que he escrito era pues una especie de estupidez, sin perdón, ¿no? Yo una vez, hace ya bastante tiempo, elaboré una definición de lo que para mí era la crítica y la califiqué como la eyaculación precoz de la función intelectual. Y no solamente me refería, por supuesto, a la crítica cinematográfica, ¿no?, sino el fenómeno de la crítica. Ahora me encuentro ante una situación muy especial, porque el jodido de Sebastián me ha jodido a mí, porque ya no puedo decir eso. Lógico, puedo aducir que yo me refería a esa crítica antigua, arcaica, que me parece que influyó mucho sobre mí y que no logró, parece mentira. Yo siempre doy la impresión de que la crítica me alimenta, y en cierto sentido es así. Tengo un fondo masoquista muy fuerte, que le he encontrado el ángulo positivo al masoquismo, porque me produce cierto placer, que no lo puedo negar. Yo he denominado en uno de mis ensayos, que figura en uno de los libros que he editado, el placer de sufrir. Y entre las cosas que hacen sufrir, o sea, que hacen gozar, ¿no? Nada más efectivo, en cierto sentido, que las críticas negativas. Pero en mi caso, las críticas fueron tan largas y tan prolongadas que ya comenzaron a convertirse en cosas cómicas. Además que fueron en cierta forma complementadas o neutralizadas por lo contrario de lo que ocurría internacionalmente, ¿no? Yo tengo unos álbumes ahí que los ha ido preparando a lo largo de los años Ada, mi mujer, en donde están las críticas internacionales que tiene mi cine, y entonces yo comencé a sentir una cosa un poco rara, ¿no? Porque decía, ¿qué cosa es lo que pasa? Yo no le he hecho nada a nadie en ese sentido. El trabajo que he hecho yo acá, el gran esfuerzo que he hecho yo acá por la cinematografía, se refleja más en lo que he luchado por el cine peruano que en lo que he luchado por mi cine, o inclusive haciendo mi cine. Yo comencé a hacer cine a los 40 años de edad, que es esa edad dorada, de la dorada mediocridad, como le llamaba Horacio, ahora mediocritas, ¿no? No podía entender ciertas cosas que todavía no las puedo entender, ¿no? Viendo ahora algunos fragmentos de mis películas, pensando en lo que he hecho, después revisando todo lo que yo significo para el cine peruano y todo esto, decir cine peruano también es un eufemismo, no existe cine peruano, existen unas cuantas películas hechas por unos cuantos ilusos que tratamos de que haya un cine peruano. Pero ¿cómo, dejando de lado mi personalidad, mi presencia acá, yo ya veo todo eso como una cosa pasada, de manera que puedo darme el lujo, sin parecer vanidoso, porque no lo soy? Yo lo que soy es orgulloso. Yo siempre he definido el orgullo como el orgasmo de la humildad. Un buen disfraz en todo caso. Y viendo la cosa desde el punto de vista que yo le he visto siempre que lo he hecho, porque la mayor cantidad de horas de trabajo que he dedicado yo a la cinematografía peruana no es a mis películas, ni en la realización misma de la película, que la realización de una película requiere de un esfuerzo prácticamente sobrehumano, ¿no? Sino por crear esa cosa que yo soñaba y que ya no sueño. Eso sí, ya me he despertado totalmente, por lo menos dentro de los límites de mi existencia, no hablo futuro. En la posibilidad de un cine peruano, en estas condiciones es absolutamente imposible. Pero viendo lo que hice, viendo estas películas, por ejemplo, las pocas películas que he hecho, porque en una carrera, a pesar de que comencé a los 40 y yo ya tengo 82, entonces tengo pues un largo lapso dedicado al cine, ¿no? Son 42 años, no es poca cosa. Y además, años en los que
ya la creatividad es, o se ha ido al diablo, o está surgiendo, que en mi caso felizmente decirlo así. ¿Cómo es que habiendo eso y algunas otras cosas que también se han hecho, que están un poco perdidas, que habría que juntarlas, habría que hacer pues una labor, ¿no? Y que no haya cine en el Perú, no entiendo. Lo mismo que dijo Sebastián, ¿no? ¿Cómo es posible que todo eso, que yo no lo considero ya mío, ¿no? La Muralla Verde, La Selva no hay estrellas, Espejismo, Sonata Soledad, la misma película que no le gustó a Sebastián, Imposible Amor, y que, como le he dicho, que no se preocupe tanto porque dentro de 20 años la va a comprender. ¿Por qué demonios no tenemos un cine? Ya la indiferencia llega a tal extremo que es una cosa paradójica, ¿no? Como dicen, pues, si Kafka hubiera sido peruano, habría sido pues un escritor costumbrista, ¿no? La cosa que más no me explica también el hazaña, ya esto es un análisis extraño, ¿no? Como si fuera un análisis de terceras personas, ¿no? Cómo se ensañaban en detalles críticos negativos que no tenían el menor fundamento, no por el criterio, no porque no consideraron que la película era buena o mala, no, sino que ya era una hazaña que yo la junto mucho en una anécdota que es ya casi absurda. Uno de los críticos, me acuerdo muy bien, porque es una cosa ya comiquísima, no sabiendo qué cosa agarró, hizo un comentario sobre Espejismo, cuando se estrenó Espejismo, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien que comenzaba ese discurso escrito diciendo pues que la película era una maravilla de fotografía, que era una belleza, ¿no? Y decía que a pesar de que nadie la comprendía y que no la iba a comprender nunca, estaba bien filmada, ¿no? Y que lo único que sí podía criticarme muy enérgicamente era cómo había yo cometido el error de meter a los caballos de paso en el desierto, donde perdían toda gracia en el manejo del bracero. Los caballos de paso fueron entrenados para funcionar en el desierto, por Dios, ¿no? O sea, ya tenía, le buscaban las pulgas al piojo, ¿no? Para convertir todo esto en una cosa negativa. Que a mí, por supuesto, me divierte, pero lo que no me divierte es lo que están haciendo, no con mi cine, porque a mí esas cosas me alimentan, sino con el cine, pero no, ¿por qué no hay un cine peruano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo de eso? La otra cosa que sí sería bueno hablar, porque aquí se ha mencionado en las intervenciones de las personas que han estado acá antes, es que en relación con las otras artes y con los otros lenguajes, el lenguaje cinematográfico, dicho sea de paso, el concepto de lenguaje cinematográfico no es una cosa que siempre se ha practicado o se ha usado o se ha descubierto acá. Esto es un poco anterior a tu existencia inclusive, ¿no? Porque esto es prehistoria ya, ¿no? Aquí fue en general, eso sí no es exclusividad peruana. El cine fue muy fácilmente aceptado como arte, inclusive tiene un número, ¿no? Que me parece que está equivocado también, pero no importa. Es el número 7, que para mí es un número agonero, ¿no? Hoy es el 7º número de Godard también, ¿no? ¿Y hoy es 7? ¿No? Sí. ¿Dale? ¡Qué barbaridad! Es un calculadísimo. Yo nací el 7 de febrero a las 7 de la mañana. Y venía a esta especie de fatalidad o fatalismo, no sé cómo llamarlo, como consecuencia de toda esta lucha, que era realmente una lucha que parecía pues, increíble, ¿no? No estaba solo yo, por supuesto, no había gente que me acompañara en toda esta lucha por la ley del cine, y las horas, y los días, y los meses, y los años que hemos pasado en el Congreso, haciendo antesalas en los ministerios, buscando varas, haciendo lobby, qué sé yo cuánto, ¿no? Amanecíamos en el Congreso. Yo iba más al Congreso que los congresistas, y por supuesto no ganaba un centavo. Por eso estoy en la quiebra más total, pues no he pasado años trabajando por una cosa en la que a mí no me produjo ningún beneficio.
Todas mis películas fueron hechas al margen de la ley de cine. La única que se benefició con la ley del cine fue la exhibición de espejismo. No la realización de espejismo, sino la exhibición de espejismo, porque ya cuando estaba terminando yo espejismo salió promulgada la 1937, que para mi opinión es la menos mala de las leyes y la que más efectos produjo, porque creó toda la cinematografía actual. Y me acuerdo que estábamos filmando en Ica, cuando en eso vimos en un periódico que salió un sueltecito que decía se aprobó la ley de cine. O sea, la ley de cine se aprobó, justo benefició la exhibición. Pero después de eso no he visto nada. Y después, cuando hice Imposible Amor, que es esta última película que todavía no se ha estrenado, precisamente porque no se cumple la ley. Hay también una ley vigente, que es una ley que se consiguió después que el señor Boloña, o como se le llame, tiene un nombre sucio, ¿no? Boloña. Está bien bautizado. Y es así, gané un premio con el proyecto de Imposible Amor en Conacine, que presenté el guión para acogerme a los beneficios de los fondos que daban para la realización de la película. Y tuve que modificar el guión, ¿no? Porque cometí el error de mandar el guión para facilitar la lectura del guión. Como son 4 historias que marchan paralelas entrelazadas, ¿no? Me pareció que no iban a comprenderlo, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo así, hice el guión ordenado, ¿no? Como eran 4 historias que se entrelazaban, hice 4 historias, no 1, 2, 3, 4. Entonces la presenté y el primer fallo del jurado fue unánime, ¿no? La rechazaron porque eso eran 4 cortometrajes que fingían ser un largometraje, ¿no? Una cosa insultante. Yo le dije, bueno, ¿qué hago acá? Entonces me esperé el próximo concurso, ¿no? Y la hice así como yo quería, ¿no? Mezclar. Y entonces, como no comprendieron un carajo, le dieron el premio. Hice la película, salió, qué sé yo, por aquí, por aquí. Fue la primera película que se hizo de largometraje que se hizo en el Perú, en el sistema digital, que era otra revolución, por supuesto rechazada, todo lo nuevo acá produce el pánico. No querían eso y qué sé yo. Y finalmente cuando se hizo, yo no era empresario, yo firmé un contrato de dirección para una película que produjo una entidad, una empresa de producción de películas del Pacífico, que fue la que presentó, de acuerdo con la ley, pero no todos eran el reglamento de la ley. Y entonces, como la película no la comprendía nadie, porque así como no comprendieron el guión, tampoco comprendieron la película, ¿no? Entonces nos acusaron a la empresa y a mí, por supuesto también, porque yo había sido el director, de haber estafado al gobierno, ¿no? Y nos demandaron a la empresa. Como a mí no me podían demandar porque yo no era de la empresa, pero yo estaba metido ahí igualito, ¿no? O sea, daba lo mismo. Y la pena era, ¿sabes?, devolver el préstamo. Devolver el préstamo tampoco, era un subsidio, un premio. Teníamos que devolver. Tuve que ir a hacer gestiones, fui a hablar con los congresistas. Felizmente llegué al ministro de Educación, que era la máxima autoridad de la comisión esta, que se llama Conocine debería llamarse, pero... Y felizmente me encontré con una persona muy agradable, muy simpática, Nadal, ¿no? Para mi gran sorpresa me recibió muy efusivamente porque había sido mi alumno en un taller de cinematografía. Así que ahí arregló la cosa y yo creo que todavía está la demanda pendiente, ¿no? Todavía no existe. No sé qué demonio va a decir porque la película no se estrena. Y no se estrena no solamente por culpa del Conacine, sino porque los peores enemigos de la cinematografía peruana o de la cinematografía de cualquier país son los exhibidores y los distribuidores. Y no porque sean mala gente, ni hijo de puta, ni nada, que lo son, ¿no? Pero no es por eso, sino porque simplemente la mamadera está en el cine norteamericano, ¿no? O sea que es una especie de monopolio que se produce de facto, no de jure, pero sí de facto, ¿no? O sea, el hombre tiene su cine y su cine vive de cine norteamericano, sobre todo de cine norteamericano, y por eso la cartelera es tan pobre.
Ahora, lo que me hizo cambiar de idea cuando vine acá, y que como digo, dejé ahí lo que había escrito, y que lo he escrito con mucho cuidado, y creo que lo voy a publicar, ¿no? Porque salió bonito, otro libro de ensayo. Tú eres un pendejo. Y dije, no voy a poner a leer una cosa por bien escrita, ¿no? Y no está, por supuesto, ¿no? Pero no era eso lo que yo quería. Y pienso que yo debo dar una explicación al público, porque yo tengo público, ¿no? Tengo público, quizá no tenga público multitudinario a nivel cinematográfico, pero sí tengo público. Yo últimamente estoy dictando conferencias y la cantidad de gente que va es abrumadora, y la recepción de la gente, el amor que compartimos, porque se siente que es compartido, es una cosa muy distinta a todo. Creo que le debo una explicación de por qué me retiro, una cuestión de irme a los Fujimori, ¿no? Y renunciar desde afuera, ¿no? Sino explicar por qué me voy. Porque no me voy en una forma negativa, me voy en una forma lógica. Una vez un amigo mío, un gran escritor peruano, me dijo que mi característica que me definía era que soy patológicamente lógico. Entonces mi lógica me lleva a la conclusión de que si yo sigo en el ámbito de la cinematografía, no como estoy, en el sentido de dar conferencias o inclusive, hipotéticamente, enseñar o ver cine, ¿no? Yo he fundado en mi casa una entidad que se llama La Bermuda de los Robles, ¿no? Y que todos los días vemos una película en mi casa. No es que no me guste ir al cine, sino que las porquerías que dan en el cine pues son muy riesgosas, ¿no? Además es muy caro. Yo soy pobre, pobrísimo. Yo no sé cómo estoy sentado acá, debería estar pidiendo limosna. Yo no sé otra experiencia interesante. Y debo explicar por qué me he ido, ¿no? Y me voy del cine porque a mí mi sueño sería, yo ya estoy encarando mi propia muerte, y la estoy encarando como encaro todo en la vida, de una forma completamente sui generis, ¿no? Original, mía, si quieres egoísta o no creo que sea egoísta, porque ya estoy haciendo pactos subterráneos con mi familia. Y a mí me encantaría, por ejemplo, morir haciendo cine, pero no me gustaría morir tratando de hacer cine. Y eso es lo que ocurrió. Y lo siento porque yo estuve muy mal cuando terminé de filmar Imposible Amor. Se me produjo una deshidratación por la forma en que me había entregado el trabajo, me deshidraté, y eso me originó una infección en el culo que me mató. Es decir, estuve 6 meses hospitalizado, tuve que hacer una serie de operaciones y cuanto, yo ya me había ido, pero regresé porque yo no quería morir así. Y eso un poco, me imagino que un poco subconscientemente se lo achaqué al cine. El cine fue el pagar. Pero a eso se sumó el enfrentar con toda lucidez, con toda claridad y con toda autoridad, y yo conozco la problemática del cine mejor que nadie, en todos sus ángulos, yo sabía lo que cuesta el esfuerzo hacer una película. Tratar de hacerlo, no hacerlo, sino tratar de hacerlo. Y dije, no, me va a pasar lo mismo. Me voy a deshidratar en otra forma, y entonces voy a morirme tratando de hacer cine. Felizmente, yo soy vígamo. No, mi mujer se queda tranquila porque sabe perfectamente que no soy vígamo, ¿no? Yo solamente duermo con ella, nunca la he engañado en ese sentido. Felizmente no ha comprendido qué cosa quería decir. Pero sí soy vígamo en el sentido creativo. O sea, yo tengo 2 amores que me producen placeres completamente distintos, pero de la misma intensidad, que son la literatura y el cine. En ambos me desenvuelvo con gran placer. Yo he dejado durante 40 años, desde que cumplí los 40 hasta ahora, he dejado en un segundo plano la literatura, a pesar de que antes de esos 40 años, desde que comencé a escribir a la edad de 15 años hasta que cumplí los 40 y me metí de frente al cine, ¿no? Yo le dediqué íntegramente a la literatura y he ganado premios muy importantes en literatura, ¿no?
y los he seguido ganando inclusive. Una vez, creo que lo he mencionado, en una otra ocasión, yo soy el director, el cineasta peruano que más premios literarios ha ganado y el escritor peruano que más premios cinematográficos ha ganado. Y las dos cosas son verdad, ¿no? No es que soy el director que más premios ha ganado, ¿no? Pero el escritor que más premios cinematográficos ha ganado, sí, pues, porque la mayoría de los cineastas peruanos son analfabetos, ¿no? No hay excepciones, por supuesto. Yo soy una excepción, pero yo no soy analfabeto. Pero una vez tuve una conversación muy interesante con Pancho Lombardi, ¿no? De que soy amigo. Y Pancho siempre anda preocupado. Y me acuerdo que una vez estábamos en una mesa así como esta, hablando del cine, y yo estaba explicando lo que para mí era cine, ¿no? Y entonces el voz baja me dijo, oye hermano, entonces lo que yo hago no es cine. Y le dije, no, no te preocupes, parece que es cine, así que sí. Así que esa es la razón por la cual me he retirado del cine, ¿no? Y del ambiente del cine también, que no es, digamos, uno de los más afortunados. Pero un poco contradiciendo lo que dijo el señor Ferrari. ¿No será pariente tuyo, Alan Ferrari? Seguro, porque tú tienes primos, hermanos, los Ferrari, pues sí, Américo Ferrari, el poeta, el primo hermano tuyo. Bueno, además tiene una pinta de Ferrari, ¿no? Hablando del cine peruano, ¿no? Yo creo que ahí hay un error de enfoque, porque no hay un cine peruano. Y no hay un cine peruano por la sencilla razón de que no hay suficiente actividad como para hablar de una creatividad. Imagínense que los grandes literatos de peruanos hubieran escrito pues cuatro novelas, o César Vallejo hubiera escrito 4 poemas o 5 poemas. No, pues no habría podido hacer nada, ¿no? Los Rulfo no hay a patadas, ¿no? Hay fenómenos así singulares, ¿no? Pero hay una cosa que ni siquiera es un pedido extraordinario o distinto o original, o que vaya a romper las sagradas leyes de lo que yo llamo la teología del mercado, ¿no? Esta especie de divinidad nueva que ha venido a manejar todo en la vida y jodido todo, y lo va a seguir jodido, por supuesto, ¿no? No hay nada que hacer ahí. A mí la especie humana ya marcó hace rato, ¿no? Entonces va a demorar, no sé si años o siglos, pero ya la especie humana marcó.